Carlos. Listo. Muchas gracias. Entonces, continuando con nuestra sesión de ayer, entonces íbamos a ver esta aplicación acerca de lo que era la violencia, un estudio de violencia y de acoso en niños de educación secundaria en la ciudad de Bogotá. Se hizo en diversos colegios, diversos estratos, diversos cursos, diversos géneros de niños y demás, como mencioné en el día de ayer. Y leímos ayer los datos, separamos las variables de acoso de las de violencia y el primer análisis que íbamos a hacer era el de acoso. Entonces vamos a mirar. El análisis de acoso. Y aquí tenemos, como decíamos, aquí están todos los niños, los 3,000 algo de niños que fueron considerados en el estudio. Y aquí tenemos los otros dos mapas factoriales en que están representadas las variables. Vemos que básicamente las variables cualitativas se concentraron en el centro. Las vemos aquí en el plano y las vemos acá en el plano de las modalidades de las variables. ¿Qué nos está diciendo? Que realmente estas variables no están impactando realmente los casos, en este caso de acoso. Es decir, que no importa en qué curso esté el niño, la edad, el estrato, el género o con cuántas convive, puede igual sufrir de acoso en un ambiente escolar. Es decir, esas variables no están influyendo en que el niño sea acosado. Puede estar en cualquier curso y puede sufrir de acoso. Puede ser de cualquier género y también esas variables no están influyendo. Las variables suplementarias, en este caso, no me están diciendo absolutamente nada, que es algo que también tiene lógica, porque no es que si el niño está en grado 11 va a sufrir más acoso que grado 10 o el que está en grado 9 o es que el que está en grado 8 no sufre, no, todos pueden sufrir pues de este mal. ¿Qué nos está diciendo? Si nosotros leemos, ya quitamos pues esta gráfica que, como les dije, es la gráfica inicial que se obtuvo del análisis, están las gráficas de los niños. Vemos que en el lado izquierdo, en la parte inferior, están los niños que contestaron nunca con respecto a las variables de acoso. ¿Qué me está diciendo esto? Pues que este gran bloque de niños manifestaron nunca en todas las variables de acoso. Es decir, estos niños son los niños que manifestaron que ellos no sufrían de acoso. Estos chicos que están acá arriba, en la parte superior izquierda, son los niños que manifestaron que a veces sufren de acoso, que hay una que otra pregunta que contestaron, bueno, casi todas, unas que otras, porque algunas de a veces están por acá, pero los niños que manifiestan que con frecuencia sufren de acoso son los niños que aparecen en el lado derecho, en la parte inferior, algunos pues en la primera parte, pero si vemos no son muchos. Es decir, estos niños que están acá, que sobresalen con las etiquetas en el lado derecho, inferior y un poquito algunos en la parte superior, son los niños que sufren con frecuencia de situaciones de acoso. Que vuelvo y digo, son poquitos. Es decir, que se están marcando casi que 3 grupos si armáramos de clúster. Los que dicen que nunca todas. Los que dicen que con frecuencia lo dicen con frecuencia casi todos. Y los que dicen que a veces son un grupo que aunque no son los más acosados, sí sufren cierto acoso, que sí es un bloque grande. Entonces, eso fue básicamente lo que se encontró con ese estudio que se hizo. Como les decía, eso está
básicamente, en esta, pues hay muchas más cositas de las que yo le estoy diciendo acá, si quieren complementarlo con el, este, con el artículo. En el artículo pues está todo esto que yo les estoy diciendo y muchas más cositas. Aquí está el análisis de correspondencias múltiples y los resultados pues están, acá está la parte descriptiva univariada y luego pues está la parte de, de lo que es el análisis de correspondencias múltiple en sí. Entonces, este era un pequeño ejemplo que quería mostrarles acerca de estos datos, y estos son los datos de violencia. Con los datos de violencia, pues también se puede hacer un análisis similar. Vemos que nuevamente esas variables de violencia no están afectando a las respuestas que dieron los chicos y el mapa factorial pues cambia un poquito. No marca mucho, pero aquí sí hay algunas variables que sí alcanzan a estar representadas un poquito más, ¿sí? Ya, aunque no marcan en su totalidad, alguna que otra sí se ven representadas en el plano factorial. Entonces, aquí hay una composición bastante similar a la que vimos aquí en la parte inferior, izquierda, perdón, están los chicos que manifestaron en muchas de las preguntas que con frecuencia sufrían de violencia. Se ve que es un grupo más numeroso. El de con frecuencia en los niños de acoso era más pequeño. Y no necesariamente ahorita vamos a ver los niños que manifiestan que sufren violencia, sufren de acoso, porque esa era otra pregunta que querían mirar. Si los niños que manifestaban eso eran más o menos los mismos. Ya de por sí podemos intuir que no, porque el volumen es más grande. El volumen es muy grande con respecto a los niños que manifestaron con frecuencia en las preguntas de violencia que los que lo hicieron con frecuencia en las variables de acoso. Entonces, aquí, por ejemplo, están niños que tienen, eso habría que destaparlos, pero hay niños de todas las edades que manifestaron que sufrían de situaciones de violencia en la casa. En cambio, los que nunca, fíjense que están los que tenían 10 años, esos por lo general manifestaron que no tenían o que no sufrían. No sabían si era porque los niños no eran capaces de detectar en sí, eran los más pequeños que estaban allí. Buenos días, Andrés. Entonces, si no eran capaces de dimensionar o si de verdad manifestaban, porque fueron casi los niños de 10 años marcaron acá que no tenían situaciones, porque estos que están a la derecha fueron los que manifestaron que nunca sufrían episodios de violencia o cosas de violencia en sus hogares. Fíjense que aquí se voltea, aquí es al contrario. Los que dijeron que nunca es un grupo más pequeños que lo que dijeron con frecuencia. Es decir, que estos niños están manifestando más el fenómeno de violencia, según lo que dijeron ellos mismos, que el fenómeno de acoso en el ambiente escolar. Eso a grandes modos, esto por supuesto, esto fue hecho con psicólogos y fueron pues conclusiones aún bien interesantes. Hay muy buenas, muy buenos días. Ya Andrés nos envía el link de asistencia para el día de hoy y el link nuevamente de materiales que nos han estado enviando todos los días. Muchas gracias, Andrés. Entonces, este era un pequeño ejemplo, como les digo, ahí muchas gracias. En los dos artículos pueden ver, desafortunadamente, las personas que se dedicaron a la parte de violencia solamente presentaron
un artículo con estadísticas descriptivas, quedaron en presentar la parte multivariada, no la presentaron. Yo estaba en el grupo de los de acoso, pues ahí sí se presentó, incluso se hizo un modelo para estas situaciones que ya es un modelo predictivo, ya es un modelo estadístico, que es el modelo de teoría de respuesta LITEM, que en el artículo pueden ver que se trabajaron con los dos elementos. Se trabajó con el análisis de correspondencias múltiples y se trabajó, ya se le aplicó ya la parte predictiva, bien para complementar el estudio, se hicieron unas escalas de ahí, de esta metodología de teoría de respuesta al ítem, pues esta era para mirar la parte descriptiva multivariada y pues la otra parte para complementar con un modelo estadístico. Aquellos que les gusta escarbar, como les dije, pues pueden mirar esta parte. Por cierto, y antes de que se me olvide, yo ayer les prometí los archivos de Levart. Entonces, se los voy a enviar ya antes de que se me olvide para que los tengan allí, porque de pronto me entra uno en el día a día de las cosas. Yo ayer pues terminé un poco tarde, entonces no alcancé a enviarles el libro de Levar que les prometí. Vamos a enviarlos de una vez antes de que se me olvide, para los que me dijeron que les podía interesar es como les decía, una traducción provisional, ¿sí? Una traducción hecha por este profesor Campo Elías Pardo, que trabajó en ese tema y hizo esa... Aquí está. Los 4 capítulos, el análisis general y pues estas 3 metodologías, allí se las envié. Y también, pues, vamos a ver si esto alcanza a pasar. Este es el otro libro de análisis de datos. A ver si alcanza a pasar por el Drive. Este bien pesado. Vamos a ver si que creo que sí lo pasa por el Drive. Entonces, vamos a esperar que se termine de crear el acceso a ese material y pues ahorita se los envío. Eso era los ejemplos que quería traerles de ese análisis de correspondencias múltiples. Por último, la última técnica factorial como tal, descriptiva, que les voy a presentar en el día de hoy, es este análisis factorial múltiple. Este análisis factorial múltiple, fíjense que no está en el libro de Levar, porque este es un análisis que nace posterior. Empiezan estos métodos en los años 80 a utilizarse estos 3 primeros, ¿sí? Pueden encontrar muchas más aplicaciones en internet. El que por ahí mire el que nos mandó Carlos ayer y pues hay cosas bonitas allí. Hay unas cosas que por ejemplo, en correspondencias simples, hay un ejemplo como de correlación de colores también. No sé si son de ojos y de cabello, pero se parece bastante al ejemplo que les presenté. Y en componentes principales hay un análisis de datos que si quieren lo pueden replicar porque esos datos son famosos en el ambiente de este R, que son los datos de Iris. Ahora que me devuelva R, les voy a mostrar un poquito acerca de los datos que nos envió Carlos en el día de ayer de las aplicaciones de estas metodologías, pero hechas en Python. Entonces, hay unos construidos por ellos, hay otros construidos por... ellos construyen los datos, no hacen mucha referencia, pero sí presentan cómo se hacen las metodologías ahí en Python. Entonces, allí Carlos también les presenta en ese otro análisis factorial múltiple. Yo voy a presentar unos que están acá en R
y para que le observen la aplicabilidad a esta última metodología factorial. Hay más, yo estoy presentando como las básicas de las cuales pues se van a desarrollar un conjunto de técnicas también multivariadas. Entonces, como les decía, para completar, para finalizar estos métodos de factoriales, les voy a presentar este análisis factorial múltiple, que es un mix de las técnicas anteriores, pero que le agregan una dimensión adicional a la técnica. Ella fue presentada en los años 90 por Brigitte Escoffier y Jérôme Payet. Ellos incluso tienen un texto de análisis de datos donde presentan las 3 técnicas anteriores y presentan esta nueva técnica. Es un libro que fue publicado en el año 1992. Desafortunadamente yo lo tengo, pero no en PDF, sino con mucho gusto se los compartiría. Lo tengo impreso, nada más. Entonces, pero es una referencia de esta técnica. Sin embargo, material encuentra uno bastante en internet que explica la técnica, y el ejemplo que yo voy a iniciar en el día de hoy es el ejemplo que está en el libro de ellos. Ese sí existe, está por allí. Ya les voy a decir dónde está, pero esta metodología pues está presentados ejemplos en algunos sitios. Entonces, este análisis factorial múltiple desarrollado por ellos, lo que va a permitir que se utilicen variables de distinto tipo, ya no solamente para el análisis de correspondencias múltiples, que solo permitía variables cualitativas, el componentes principales, que solamente variables cuantitativas, o el análisis de correspondencia simple, pues que me permitía ver relaciones entre modalidades en una tabla de contingencia, sino que ya puede uno meterle lo que sea. Pero tiene una limitante, y es que esas variables deben estar conformando grupos de variables, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es permitir que se analicen diferentes tipos de variables, pero le agrega la dimensionalidad de los grupos, ¿sí? Entonces, básicamente, el análisis está conformado por una tabla que tiene, aquí está una aplicación de ellas, pero simplemente para mostrar la estructura que pueden tener los datos. Se puede utilizar incluso en muchos artículos, han utilizado la técnica para estudiar fenómenos en el tiempo. Es decir, el grupo es el tiempo, pero no necesariamente. El grupo puede ser grupos de variables que son cualitativas y que tienen pues la función de determinado propósito. Entonces, lo que la técnica va a hacer es que se tiene una tabla de datos y se van a colocar aquí el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3. Entonces, por eso es que le agrega una dimensión adicional, le agrega individuos, variables y grupos, ¿sí? Va a tener esta técnica en consideración. Entonces, aquí está el primer grupo, que pueden ser variables medidas en un tiempo. El grupo 2, que pueden ser variables medidas en otro tiempo, y así sucesivamente. Entonces, me permite analizar datos que sean de diferente tipología de variables y que estén organizadas en grupos. Entonces, el análisis factorial múltiple cumple 2 fases. Se ejecuta en 2 etapas. La primera etapa del AFM es hacer un análisis a cada uno de los grupos de manera independiente. Aquí en los textos les van a decir con bastante frecuencia que lo que van a hacer es un análisis en componentes principales sobre el primer análisis, sobre el segundo, sobre el tercero, sobre el cuarto. Alguien diría, pero no, es que no se hace componentes principales, se hace o correspondencias múltiples o correspondencias simples. La verdad, sí, es cierto, pero como les mencioné en las sesiones anteriores, al fin y al cabo, todas recaen en hacer un ACP. El correspondencia simple es ACP de los perfiles, filas y columnas. Y
El AC es un correspondencias de la tabla disyuntiva completa, o sea que todas se devuelven hacia componentes principales. Por eso la técnica lo que dice es, pues usted va a ser un componente principal a la hora de la verdad de cada uno de los grupos de manera individual. Entonces, eso es lo primero que se hace. Luego, se retiene el primer valor propio de cada uno de los análisis que se hicieron de manera individual. Entonces, se retiene el primer valor propio y la segunda etapa consiste en hacer un análisis global. ¿Pero de qué? De esos datos que se estructuraron, ponderados o divididos por el primer valor propio. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace para algo que algún compañero mencionó por allá, que si el número de categorías puede influir o que el número de variables puede influir, que no sé qué. Precisamente esta división, esta ponderación por el inverso de los primeros valores propios de cada uno de los análisis de forma individual va a ser ese juego de que ningún grupo que pueda tener más variables o menos variables vaya a influir en el análisis. Entonces, lo hacen, eso está demostrado ahí en los libros, en el libro de Escoffier y Payet, encuentran la demostración de por qué efectivamente esto hace que ningún grupo vaya a tener más importancia en el análisis, ¿sí? Pues porque las varianzas, si se van a dar cuenta, ese es un juego que hay en las varianzas y va a permitir el equilibrio de los grupos. Y por dentro ya sabemos que las variables y estos están controladas en los análisis individuales. Entonces se hace un ACP global, se hace un análisis en componentes principales ya conjunto de todas las variables. Eso es lo que hace un análisis factorial múltiple. Vamos a hacer ejemplos de esta metodología que es tan bonita. Como el ejemplo, ¿sí? El ejemplo del libro de Escoffier, realmente el que ellos presentan en el texto está en la librería Factominerve, ¿sí? Entonces lo voy a sacar de allí. En vez de enviarles un script, lo que yo hice fue traer el ejemplo del libro, del paquete. Entonces voy a buscarlo aquí en internet, me voy a ir a Google y voy a buscar ese paquete Factominerve. Entonces voy a buscar aquí en el PDF. Voy a buscar, por acá está el ejemplo, en la página MFA es la función y en la página 36 voy a encontrar el análisis factorial múltiple y de paso para mostrarles que si ustedes toman un paquete en R, ellos al final les tienen ejemplos en el PDF que uno pues puede utilizar para ilustrar ejemplos y uno puede pues entender un poco más esos paquetes que están ahí en R. Entonces, esta es la fórmula básica, pero voy a coger el ejemplo que tienen ellos allá y ya les voy a contar de qué trata el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Y por cierto, aquí está el libro que yo les digo que no, ellos no están citando el libro que yo tengo. Es un libro del 92. Bueno, no está ahí. Me voy a llevar esta instrucción para R. Voy a cerrar. Y voy a limpiar esta ventana y voy a abrir un nuevo script y voy a copiar aquí la instrucción que acabo de traer. Por supuesto, bueno, no, la librería está cargada. Por supuesto, lo primero que uno debería hacer era cargar la librería. Pero ya yo sé que la librería ya la tengo cargada y en esa librería hay unos datos
que son unos datos de vinos que, como les decía, son los que están presentados en el libro de James, de Escoffier y Payet. Grimfield no tiene esta metodología. Esta metodología es la única que ellos no tienen, ni el libro de Luzmar y Pinzón tampoco la tiene, ¿sí? Entonces, voy a cargar estos daticos que contienen. Vamos a mirar un poquito estos datos de vino, qué es lo que contienen allí. Estos datos son unos datos de un conjunto de vinos del Valle del Loira en Francia, a los cuales les midieron una cantidad de variables. ¿Ellos qué variables le midieron? Le midieron una etiqueta con respecto al tipo de vino que era, el suelo en el que estaba el vino y luego empezaron a medir una cantidad de variables, unas relacionadas con la intensidad de el olor antes de agitar el vino. Ellos lo que hicieron fue que midieron una cantidad de variables sensoriales a los vinos que estaban relacionadas con variables visuales, con variables de olor y cogieron los vinitos, los agitaron, entonces le midieron una cantidad de cosas, unas visuales, otras después, antes de agitar y después de agitar, ¿sí? Le midieron unas variables y le midieron otra cantidad de cosas, qué intensidad fruta tenían, qué intensidad tenían a flores, qué intensidad tenían a ciertas especies. Bueno, ahí tenían una cantidad de variables de referentes a características propias de los vinos. Entonces, una vez ellos tenían los vinos, pues querían describir esos vinos a través de un conjunto de variables. Entonces, ellos, las dos primeras que miramos allí, tenían que ver con el origen del vino. Las otras tenían que ver con las variables olfativas antes de agitar el vino. Luego habían unas variables visuales, otras las olfativas, pero después de haberlo agitado, otras gustativas y las otras eran variables propias del suelo en el que estaba sembrado el vino. Por eso ellos organizaron estos datos de esa manera. Es decir, van a hacer el análisis factorial múltiple. Aquí ya no van a preguntar por las variables, sino por los grupos. El objetivo es mirar los grupos más que las variables, porque es la dimensión que les digo, las variables están inmersas dentro de los grupos. Entonces, la estructura de la función es la siguiente. Está, pues, MFA, que es la función, aquí a quién le van a aplicar la función, y aquí en este grupo van a preguntar cuántas variables tiene cada uno de los grupos. Entonces, el primer grupo, que es la parte del origen del vino, pues son las dos primeras variables. Las olfativas son las siguientes 5 variables. Las siguientes 3 variables son las visuales. Las siguientes 10 variables son las olfativas después de agitar el vino. Las 9 son gustativas y las últimas 2 son de la parte de los suelos en que está sembrado el vino. Y esta es la primera parte que nos va a preguntar esta técnica. ¿Cuáles son las composiciones de las variables para formar esos grupos? Luego va a preguntar de qué tipo son las variables. Podemos encontrar la tipología aquí. Entonces, ¿qué nos va a decir? Acuérdense que pues ellos explican incluso, a ver, aquí. Entonces, en el PDF, si uno se le olvida, allí puede encontrar la tipología que ellos están utilizando. Entonces, dice que hay 4 posibilidades. Como esos grupos que pueden ser o variables continuas o variables cualitativas o pueden ser una tabla de contingencia. Entonces hay
4 posibilidades porque las numéricas se puede trabajar, como se va a hacer una ACP, se puede trabajar con la matriz de covarianzas o con la matriz de correlaciones. Entonces, por eso aquí nos dice el PDF que se pueden tener 4 tipologías de personas de tipos de variables en los grupos. Entonces, para las variables cuantitativas, esas cualitativas, C o S. C es cuando se trabaja con la matriz de covarianzas y S cuando se van a escalar, o sea que se van a trabajar con la matriz de correlaciones. La otra, N, para variables categóricas y F para frecuencias. Es decir, esta N es cuando se va a hacer un análisis de correspondencias múltiples y F es cuando lo que se tiene ahí adentro es una tabla de contingencia. Entonces, esta es la tipología, por eso acá están representando en R, están diciendo las primeras que son, las 2 primeras variables son variables nominales, variables de tipo cualitativo, las otras variables pues están referenciando a variables numéricas y todas se van a trabajar escaladas, o sea, con la matriz de correlaciones en el caso de todas las variables numéricas. Luego, ¿qué va a preguntar la técnica? La técnica va a preguntar lo mismo que con cuántos ejes factoriales se queda para los análisis internos. Entonces, cada una se va a quedar con 5 componentes principales. Ahora, aquí el nombre de los grupos, tiene la posibilidad de que como los grupos van a ser importantes, yo le pueda colocar nombre a los grupos. Entonces, aquí están, por ejemplo, el origen, las variables olfativas, las visuales, como les decía, pues aquí están mencionadas. Ahora, con respecto a las cosas suplementarias, esta técnica solo va a complementar grupos suplementarios, ¿sí? Así como está, la técnica implementada solo tiene la posibilidad de que se le agreguen grupos suplementarios de variables. Entonces, en este caso, ellos nos están diciendo que el primer grupo es suplementario, el origen del vino y el suelo son grupos suplementarios que son el primero y el último. Voy a correr la instrucción desde acá y vamos a ver que esta técnica nos va a proporcionar mucha más información que lo que tenía las otras técnicas, porque pues esa parte de los grupos pues va a ser algo importante también. Entonces, aquí están. La primera es una representación de los grupos. Entonces, aquí vamos a encontrar todos los grupos, el suelo, olfativos agitados, las gustativas y el origen. Entonces, vemos y se puede interpretar en forma de correlaciones. Los grupos se pueden ver en forma de correlaciones. Incluso uno de las parte numérica que tiene la técnica, porque las técnicas pues van a votar, como ya hemos visto en las anteriores, bastantes cosas numéricas, bastante información numérica, pero no toda es de mayor o menor importancia, algunas que son más importantes y son más mencionadas en los artículos que donde uno puede encontrar la técnica. Una de los valores numéricos, miremoslo un poquito, veamos qué contiene la parte numérica de esta técnica. Yo lo guardé ahí en esa variable, o ellos lo guardaron en algo que se llama res. Entonces, aquí encontramos lo que matemáticamente nos está dando. ¿Qué es lo que tiene? Tiene los valores propios, común y corriente, pues de todo el análisis, tiene los resultados de los análisis de manera separada, los que les indiqué que la técnica estaba funcionando por medio de esos análisis individuales, tiene los resultados para los grupos, tiene los resultados de los ejes parciales. ¿Por qué? Porque estos ejes van a ir formándose parcialmente dependiendo del grupo. Entonces, por eso aquí están hablando y los van a pintar de ejes parciales o ejes que
pueden ser de lo que se hizo en cada grupo, pero proyectado sobre el plano final. Entonces vamos a encontrar, eso lo vamos a mirar, lo vamos a ver que va a estar representado de manera gráfica. Casi no los mira uno de análisis en sí, porque pues el análisis global está más representado en otras cosas, pero también suele aparecer en la literatura. Están los resultados, estas razones de inercia de los grupos resultantes de todo el análisis. Está el resultado de los individuos, está de las variables cuantitativas, de las variables suplementarias cuantitativas, de las variables categóricas suplementarias, el resumen de ellas y el resultado aquí del PCA global. Entonces, aquí, si nosotros miramos, por ejemplo, esta parte de los grupos, entonces voy a mirar este res pesos group, que es algo que quería mostrarles un poquito. Esta parte es la parte de los grupos, ¿sí? Que es una parte que es parte de lo que estamos mirando representado allí en el plano factorial. Y son estos coeficientes LG y RB. Estos coeficientes LG y RB se pueden considerar como especies de covarianzas y correlaciones. Estos los van a mencionar en muchos artículos que utilizan esta técnica, estos coeficientes, porque se pueden interpretar en forma de correlaciones. Entonces, por ejemplo, podemos ver, y este es el grupo completo, ¿no? Es el grupo completo de las variables. Entonces, por ejemplo, las variables olfativas, ¿sí? Con la olfativa agitada, estas son olfativas antes de agitar, y las olfativas agitadas, miren que la correlación es de 0,70. Esta que está alta, entre las gustativas y las olfativas agitadas también tienen coeficientes de correlación alta. Entonces, aquí hay correlaciones entre todas esas variables y de por sí también aparece con respecto al análisis factorial realizado con esos ejes, con todo el análisis. Entonces, estas, como les digo, aparecen mucho en los análisis. Yo no sé si les alcancé a enviar, si no me dicen, porque pues yo les envié bastantes, pero a veces digo, ay no, de pronto los saturo con demasiada información, pero aquí en el material que yo tengo, si no se los envié, me dicen y yo se los puedo pues ir enviando. Esto creo que ya está por acá. No, esto sí ya está en otro lado. Yo no sé si se los alcancé a enviar. Este artículo de unas carreteras en España. En este artículo que fue publicado en una revista española, ellos lo que hicieron fue un estudio de las infraestructuras de las carreteras de las comunidades autónomas desde el año 75 hasta el año 2000, cómo habían evolucionado las carreteras en España. Entonces, ellos utilizaron para hacer ese análisis, este análisis factorial múltiple. Y aquí, pues, como la técnica no se las estoy presentando de por sí, pero es lo que les mencioné. Si quieren, pues, explorar un poquito más la técnica. Yo no sé si les alcancé a enviar pero aquí lo pueden mirar un poquito más, ya que no está en el libro de Levar, ¿sí? Ya que no está en el libro de Levar, pues aquí pueden mirar un poquito. Y uno de los análisis que ellos presentan son precisamente estos coeficientes LG y que se pueden interpretar en términos de covarianzas prácticamente y los coeficientes RB, porque a uno muchas veces le interesa estar mirando las correlaciones entre los grupos de variables que uno está realizando. Por eso les digo que esta es de las
de las de los cuadros de la información que más suelen mencionar o referenciar los artículos que aplican esta técnica. Entonces, volviéndome al ejemplo específico, me dicen ahorita si ese ejemplo se los envié, si ese artículo se los envía, y si no, pues yo se los envío por correo, como les he estado enviando pues el resto del material. Ay, por cierto, ya esto ya se los envié también. Y si me verifican si se los envié o no, no, bueno, entonces ya se los envío. Ya se los envío, entonces no, señora. Pensé que tenía. Bueno, pero aquí están los. De hecho, les voy a adjuntar otro. Ya les voy a decir por qué les envié ese artículo también. Bueno, entonces ya ya se los envié. Bueno, entonces volviendo al análisis factorial múltiple, aquí podemos encontrar en la parte numérica esta información acerca de los grupos. Pero miremos un poquito las gráficas que nos están dando. Esta gráfica pues es la usual. Aquí están los binos, que ellos le llaman T1, T2, 1 BAU, 2 ING, 1 CHA, 2 BAU. Esos fueron los nombres de los vinos. Si mi memoria no me falla, ellos allá en el libro de Escoffier y Payet le llamaban tanino 1, tanino 2 y bueno, solo que, como les digo, para que se pinten sobre los planos, pues les colocan etiquetas cortas para que se puedan mirar. Estas ya son parte de las variables adicionales. Lo que está en negro oscuro fueron las variables adicionales que fueron con respecto a los suelos donde fueron plantados, características del suelo, características de los orígenes de los vinos. Y lo que están allí pues son la parte de la numeración de los vinos. Y por acá vamos a encontrar la usual gráfica que uno puede ver en ACP de todas las variables. O sea que la interpretación es exactamente la misma que nosotros hacíamos con un ACP, ¿sí? O una correspondencia, o todo. Por acá podemos ver un poquito también todos estos vinos. ¿Qué es lo que nos está presentando esto? Esta es esta misma gráfica de los vinos, ¿sí? Esta es la misma gráfica de los vinos. Lo que pasa es que, por ejemplo, coge este vino y como fue hecho por varios análisis, entonces esta gráfica lo que nos dice es, bueno, para el análisis de tal grupo, como estos se hacen de manera independientes y de manera luego conjunta, este es el resultado del análisis global y este es el resultado de los análisis individuales. Entonces, es decir, el vino que se llama T1, ¿sí? Entonces, le dicen, vea, él para el análisis de las variables olfativas estaba por acá, para las variables visuales estaba por acá, para las olfativas agitadas estaba por acá, para las gustativas estaba por acá. Bueno, ahí casi no se diferencia muy bien, pero lo que hace es pintar cada elemento en donde estaba en cada variable, en cada análisis individual.
Y fíjense que no a todos se los pinta. Alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué a unos sí y a unos no? Fíjense que al tanino 1 y al tanino 2 se los pintó, pero a este vino 1 BAU y 2 ING no se las pintó. ¿Por qué? Porque la técnica, y eso en el mismo artículo, ellos incluso van a decir, solamente vamos a pintar aquellos que más se movieron, ¿sí? Entonces, este se movió bastante. Este tenía características por acá, por acá, por acá, se movió mucho. Quizá aquí no tenga mucha significación el movimiento, pero si es el tiempo, sí es bastante importante. Ese artículo de las carreteras en España, ellos estaban mirando la evolución en el tiempo. Entonces, ellos van a pintar por allí a los que de verdad pues se van a leer el artículo, van a encontrar que ellos miran cómo evolucionó. Ah, pues estas carreteras en esta comunidad tuvieron más movimiento que de pronto las de Madrid tuvieron mayor evolución y las de Barcelona, claro, se les inyectó más dinero, entonces por eso tuvieron una evolución más rápida hacia superautopistas, mientras que acá se demoraron más. Entonces, eso en el tiempo es bastante importante. Aquí quizás uno dice, bueno, está bien, sí, el vinito tuvo bastante diferencia entre las variables, tuvo más movimiento, ¿sí? Y uno que otro vinito, pero pues en el tiempo cobra una importancia mucho más importante. Y este es este gráfico que está presentando él. Esto que está aquí también es los ejes parciales, es decir, cómo quedaban de acuerdo a cada uno de los análisis hechos de manera individual, cómo quedaban las dimensiones de los ejes, la primera componente, la segunda componente en los dos análisis, ¿sí? A ver si hay relación entre lo que presentaba en los análisis separados a conjuntos, ¿sí? Que está muy relacionado pues con lo que veíamos anteriormente, por esto pinta una cantidad de gráficas. Esta que está aquí, ¿sí? Estas fueron también otra vez, pero las variables, cómo se estuvieron moviendo algunas variables, allá se miraron los individuos, aquí están mirando algunas de las variables, sobre todo las ilustrativas, cómo quedarían en los diferentes planos. A mí me gusta leer las clásicas, sí, pero esas les van diciendo cositas adicionales y los artículos mencionan una que otra de esas gráficas adicionales. Esto que tenemos acá, entonces, es las gráficas usuales, ¿sí? Las dos gráficas usuales para empezar a describir también ya cada vino con respecto a todas esas variables que se estaban considerando. Entonces, por ejemplo, estos vinos que están arriba, estos vinos, el tanino 1 y el tanino 2, ¿qué características tienen? Entonces, pues son vinos que son muy olfativos a especies. Por allí ellos lo llaman en, en el libro de Escoffier y Payet, dicen, estos son vinos especiados o vinos que huelen mucho a especie, ¿sí? Que son intensos en los olores, que brillan, etcétera, etcétera. O sea, todas las características ya relacionadas con todas ellas. Por ejemplo, los vinos que están abajo, los vinos que son el 1 Poi, el 2 Dan, el 2 Beau, todos estos vinos que están aquí en el cuarto cuadrante son vinos armónicos, balanceados, huelen mucho a flores, a frutas, ¿sí? El aroma pues tiene bastante cualidad en los aromas. Son vinos, mejor dicho, vinos frutales y florales, como llaman ellos allá en el libro que como les digo, este ejemplo pues está presentado ahí en el libro de Escoffier y Payet. Entonces ellos empiezan lo mismo que hacíamos en las anteriores análisis, empiezan a describir los vinitos por medio de por todas las variables que aquí las vamos a encontrar. Que es que este vino, este 1 Beau es un vino ácido, ¿sí? Mientras que estos vinos que están aquí en el cuarto cuadrante, pues son los vinos poco astringentes, poco olorosos, poco visuales, con poca intensidad y demás. Y esto es lo que es hacer un análisis
factorial múltiple. Es simplemente un análisis factorial que contempla las tres metodologías adicionales al mismo tiempo para hacer una lectura de ellos y colocarles un elemento adicional que es el grupo. Básicamente, eso es lo que hace este análisis de factorial múltiple, que uno lo utiliza pues cuando tiene grupos de variables. Fíjense que el de acoso y violencia y el de los años, uno podría hacerlos a través de esta misma técnica. ¿Por qué? Porque nosotros por allá, cuando miramos el estudio de los delitos cometidos en las comunidades, en la localidad de San Cristóbal Sur, por medio de esos cuadrantes de la policía, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros primero analizamos el año 2008, luego el 2009, luego el 2010 y luego el 2011. Sin embargo, hubiéramos podido hacer un análisis factorial múltiple, porque él nos hacía el de cada uno de los años y el de todos los años al mismo tiempo. Entonces, aquí podemos ver una dimensión adicional de ese estudio que se hizo. Aquí está, por ejemplo, los datos están ya. Vamos a mirar, esta es la tabla de contingencia de todos los años, ¿sí? Están unidos el 2008, el 2009, el 2010 y el 2011. Esas tablas de contingencia que estaban de manera separadas, ahora la podemos considerar todas juntas, todas unidas allí. Y podemos hacer una técnica, ya aplicar la técnica factorial múltiple con los datos unidos. Bueno, cargo la librería, ya la cargué, entonces simplemente aquí puedo hacer el análisis de los años. ¿Qué vemos aquí? Vemos que los años están junticos, es decir, que el comportamiento de los delitos de los años es bastante parecido. Es decir, el problema de los delitos ha persistido en los mismos cuadrantes más o menos durante los mismos años. Es decir, que los cuadrantes ollas han sido los mismos en todos los años, ¿sí? Aquí vemos, pues, el plano factorial de los cuadrantes y vemos estas que son las gráficas usuales, pero que aquí las vemos. Como les digo, aquí están prácticamente los cuatro análisis que hicimos por separados, pero están al mismo tiempo juntos. Eso le da pues una lectura rápida de lo que está pasando. Y nuevamente, ¿qué encontramos? Lo mismo que encontramos y lo mismo que estábamos diciendo en los análisis de manera separada. ¿Cuáles son los cuadrantes ollas? Pues estos que están aquí son los cuadrantes más persistentes en los delitos cometidos, que ya los habíamos detectado por allá, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, y estos pues son los que le siguen, estos por acá no tienen problemas. Entonces, esto es una manera rápida de ver efectivamente esto. Y lo mismo, bueno, leyendo por supuesto todos los que les estoy diciendo, y también los de violencia. Acá no es el tiempo, acá era el tiempo, pero acá, si nosotros pues acabamos de hacer el análisis de violencia y el de acoso por separado, podríamos hacerlo juntos también. Entonces, aquí está el análisis factorial múltiple de los datos de violencia y acoso. Entonces, vemos un poquito. ¿Dónde están las gráficas que me interesan? Todavía no ha terminado el análisis. ¿Ya habrá terminado o todavía está corriendo? No, todavía está corriendo un poquito. Aquí. Entonces, aquí vemos que aparecen en proyección. Aquí están los datos ya diferentes, ¿sí? Aquí están los datos de dónde están los delitos. Aquí están. Aquí están los chicos, ¿sí? Aquí están los chicos de
de violencia. Aquí están los rojitos, son los de violencia. Encontré. Pues, no sé dónde están las modalidades. Bueno, me hizo falta que estoy mirando por acá. Me falta uno. Bueno, esta es la representación de los grupos. Estos son las de violencia y acoso, que aparecen bien lejos, porque lo que dijimos, no necesariamente los niños acosados, son los niños violentados. Bueno, no me presentó los ejes parciales, pero ya aquí me puedo dar una idea de que vemos que por un lado va formando la violencia y por el otro está formado el acoso. Y vemos que efectivamente no, uno pensaría encontrar que van alineados violencia con acoso. Y ya vimos al mirar los gráficos de manera individual que no necesariamente los niños que son acosados o que manifiestan que son acosados, que son poquitos y los de violencia son más, pues son los que sufren los de violencia. Esto más o menos como para ilustrar esta técnica de el análisis factorial múltiple. Por ahí hay unos artículos de una señora francesa que se llama Mónica Becquat. Ella tiene bastantes artículos donde utiliza esta técnica también. Se llama Mónica Becquat, bueno, algo así por el estilo. Esta señora que tiene artículos publicados en español porque ella trabaja, no sé si todavía trabaja, en la Universidad de Bilbao. Pues ella es francesa, sabemos que Bilbao pues está cerca a Francia. Ella pues se pasó a trabajar a la Universidad de Bilbao, entonces ella publica muchos artículos con esa Universidad de Bilbao y tiene bastantes artículos con esta metodología. Por ahí tiene uno de unas naranjas, de unos jugos de naranja, que tienen unas características, entonces le hace un estudio a esos juguitos de naranja y tiene pues varios artículos. Ella tiene bastantes artículos en español, ¿sí? Que es la ventaja de las publicaciones que tiene ella, y ha sido una señora que ha trabajado muchísimo en estas técnicas. De hecho, ella fue la directora de la tesis doctoral del profesor Campo Elías Pardo de aquí de Colombia, y tienen por ahí un artículo juntos porque ellos hicieron algo acerca de estas técnicas avanzadas haciendo la parte jerárquica. Es decir, cuando los datos tienen estructuras jerárquicas, cuando están unos adentro de unos grupos adicionales, entonces le colocaron otra dimensión adicional que fue la jerarquía de un grupo dentro de otro grupo. Entonces ellos por ahí incluso tienen, creo que una librería al respecto, hicieron ellos acerca de estas técnicas factorial múltiple, pero como les digo, escaladas a la parte jerárquica, cuando los datos están en esa estructura. Entonces, ella ha sido una persona que ha trabajado mucho estas técnicas. Quiero mencionarla porque ella sobre todo ha trabajado con el análisis factorial múltiple y tiene muchos artículos. Yo desafortunadamente por ahí en el material que tengo no logré encontrar, no busqué en el otro computador, pero sé que ella en internet aparece mucha bibliografía referente a ella. Otro de los franceses que quiero que quiero mencionar en el día de hoy, que voy a cerrar prácticamente estas técnicas factoriales, es un señor que se llama Olivier Barbary. Ese señor Olivier Barbary ha hecho también muchos análisis de este tipo, pero él ha trabajado mucho con el análisis de correspondencias simples para hacer estudios demográficos. Entonces, él vino a Colombia hace ya muchos años, ¿sí? Y él trabajó en Bogotá y en Cali con grupos de demógrafos y utilizaron esta técnica de correspondencias simples en Cali y en Bogotá. Entonces hicieron uno de movilidad de gente en las localidades en Bogotá. Hicieron uno de el desplazamiento
de las personas afrodescendientes en Cali. Hicieron varios estudios de esos de movilidades en Cali y en Bogotá, muchos. Él hizo algunos en Bogotá y después se fue para Cali, hizo bastantes estudios en Cali y publicó bastantes artículos de correspondencia simple. Y le tocó hacer lo mismo del de colores, del ejercicio de colores, donde le tocó leer varios planos factoriales, porque en los primeros no encontraba toda la información, entonces le tocó leer bastantes planos factoriales. Pueden encontrarlo en internet, hay algunos que están ya disponibles de los artículos que él hizo, o hay otros que están referenciados, etcétera. Pero pues quería antes de... la verdad es que no es que tenga, no es que tenga una limitante, Carlos. No, la limitación de las técnicas a veces no está dada por el, por el soft, por la técnica. La técnica no te va a decir cuántos, sino cuántos puede trabajar tu computador. Eso pasa como con cuántos datos puede trabajar R, ¿sí? Podría ser una pregunta bastante similar. La verdad es que no es que haya un límite fijo para decir, no, es que hasta 3, hasta 4, hasta 5 periodos son los que puede trabajar o soportar. Es el equipo suyo cuando hace el análisis. R está limitado y la técnica de por sí están limitadas a los equipos que aguante. ¿Sí? No es que la técnica no dice en ningún momento con cuántos periodos puede trabajar el análisis factorial múltiple. No lo dice. Realmente no lo dice. ¿Sí? Ahora, por lo general, uno trabaja con no muchos periodos de tiempo. ¿Sí? Porque ya se volvería, cuando uno tiene muchos periodos de tiempo, uno lo que hace es agrupar. Por ejemplo, esos análisis que le estoy diciendo que hizo Olivier Barbary, ellos empezaron a hacer una cantidad de periodos de tiempo y luego lo agruparon en periodos de a 10 años, de 20 años, porque es que no solamente es, no tanto incluso la cantidad de periodos que pueda soportar, sino que tenga sentido analizar, ¿sí? Que es uno de los pasos que dijeron. Es como una serie de tiempo cuando dice, bueno, ¿y hasta dónde analizo? ¿Sí? Pues hasta más o menos el objetivo suyo. Como limitación, así como de que hay una cantidad, ¡pum! ¿Sí? No, pero pues uno sí sabe que guiándose por la estadística descriptiva, uno sabe que en grupos, cuando uno hace distribuciones de frecuencia, uno sabe que más de 20 ya se vuelve más o menos inmanejable. Más o menos, es como un límite más o menos de que en interpretación uno más o menos podría utilizar. No quiere decir que si uno utiliza 25 periodos, pues no hay ningún problema. Yo hice un trabajo pues una vez con esos demógrafos y nosotros lo que hacíamos era armar grupos de periodos para que no se volvieran tan dispendiosos de analizar. Entonces hacíamos grupos de periodos de tiempo, pero no porque tuviera una limitación, sino porque se vuelve inmanejable esa cantidad de periodos de tiempo que uno quisiera. Entonces, en vez de manejar 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y de pronto tengo desde el 900 año por año hasta acá, eso a veces se vuelve hasta inmanejable. Es mejor a veces estar uniendo grupos para que uno los pueda manejar, más o menos, ¿sí? Es lo que pues en la literatura yo he visto que hacen los autores cuando tienen demasiados periodos de tiempo, entonces los organizan, pero es cuestión de análisis. Es más o menos por lo menos lo que nosotros hemos hecho en todo este cuento. Por ahí, para terminar y cerrar, como les decía, esta última metodología yo les acabé de enviar también. Que realmente es mi tesis de maestría, ¿sí? Yo en mi maestría me metí con estas metodologías y en mi especialización. Ya en el doctorado cambié de tema y me fui para la parte de modelos, pero en mi maestría les comparto mi tesis, que es o que tiene que ver con el análisis factorial múltiple. Allí pueden mirar también pues todo el análisis
factorial múltiple, toda la parte de el análisis, la teoría, la parte teórica que no está con, bueno, creo que sí hay una que otra demostración por allí, no está tan profundizado como en el libro de Levar, pero sí tiene unas cuantas demostraciones de acá. Por acá está el análisis factorial múltiple, está presentado acá. Aquí está el análisis factorial múltiple. Entonces, para los que quieran mirarlo un poquito, allá en el libro en el artículo, perdón, de esas carreteras de España, están mencionadas. Aquí están los coeficientes LB y RB, cómo se calculan. Aquí está porque realmente la tesis no fue trabajar independiente dos metodologías, sino que se realizó una combinación de ellas. Entonces, las fórmulas que están allí es la de la combinación realmente. Entonces, está muy sucinto presentado el análisis factorial múltiple y lo que están realmente es obteniéndose todas las fórmulas de esa combinación que se hizo y cómo quedarían pues las nuevas estructuras. Pero lo que más les envío esto es porque la técnica se aplicó, las dos técnicas. Estas que, bueno, es un análisis armónico cualitativo que se llama por allá, otra técnica adicional que se puede trabajar, pero a la hora, la verdad, es un análisis de correspondencias simples. Ese análisis armónico cualitativo es un análisis de correspondencia simple realizándole unas pequeñas modificaciones. Entonces, lo que se hizo fue ese análisis de armónico cualitativo, que era un análisis de correspondencia simple que se le agregaron los grupos también y se combinó con este AFM que tenía la estructura de grupos. Entonces, se sacó una metodología más generalizada. Y luego se aplicó la metodología en algo que fue en este caso para describir el rating de televisión en un día en Colombia. Entonces, para los que lo quieran leer, aquí hay una aplicación adicional del análisis factorial múltiple, que era mirar cómo se comportaban las televidentes que veían televisión en un día cualquiera. Estos fueron los canales más importantes que se vio que estaban viendo estas personas, eran los que más usuarios tenían, ¿sí? Los que más permanecían tiempo viendo los canales más vistos. Y bueno, ahí está todo el proceso que se hizo, pero lo básico que quiero mostrarles es que pues estas técnicas fueron los valores propios y aquí fueron los usuarios con respecto a las franjas. Entonces aquí están las franjas de televisión porque también se estructuraron, no solamente por canales, sino por franjas. Ustedes saben que la televisión colombiana dice de tal hora a tal hora es una franja tipo familiar, de tal hora a tal hora es infantil, de tal hora a tal hora son adultos y las familiares están por varios bloques también. Pues eso fue lo que se consideraron, las franjas que fueron consideradas fueron franjas familiares, franjas infantiles, franjas de adultos, etcétera, etcétera. Entonces, por acá está, esta era la cantidad de individuos. Lo que se hizo fue un análisis de clúster realmente, pero básicamente aquí está el plano factorial del análisis factorial múltiple de las franjas y las variables ilustrativas, las infantil, la franja prime time, que es la franja de mayor audiencia, que es tipo de 7 a 9, de algo así. Por ahí está la franja prime time y las otras familiares. Y pues simplemente aquí están, como fue hecho un análisis factorial múltiple, aquí están los coeficientes LG y los RB de los que les estaba hablando. Y luego, pues aquí está la gráfica de esta técnica factorial. Si ustedes se dan cuenta, estas fueron manipuladas. Bueno, ahí sí fueron manipuladas desde LaTeX directamente. Realmente estas gráficas, como esto fue hecho en el editor de texto LaTeX,
Las gráficas fueron manipuladas en LaTeX, no fueron manipuladas ni en PowerPoint, como les dije, ni aquí en R. Ellas fueron manipuladas, algunas en LaTeX directamente, otras con algunas funciones gráficas de R, pero creo que la mayoría las modifiqué fue en LaTeX directamente, que tenía la posibilidad de hacerlo y pues no tenía que pasar por otra cosa que ya estaba hecho, y esto es parte de las gráficas que estaban ahí, que esta era la que estaba buscando ahorita, que no sé por qué no me apareció en el análisis factorial múltiple que hice, pero bueno, esto es para los que quieran. Ahí está un resultado de mi tesis de maestría donde está aplicada esta técnica factorial. Y esas son las técnicas que quería pues mostrarles, estas técnicas factoriales que tanto se utilizan para describir. Ellas son simplemente técnicas descriptivas, pero son una muy buena puerta de entrada para limpiar datos, para describir los datos, para ver lo que yo voy a analizar y luego avanzar en la fase de modelos si es lo que pues alguien necesita trabajar. Estas son las técnicas factoriales. Voy a dejar avanzado pues ya, que es nuestro último día. El último tema que vamos a mirar es algo que algunos habían preguntado, que es la parte de clasificación, ¿sí? Y cómo se pueden enlazar estas técnicas de segmentación de Smart Cluster con las técnicas factoriales. Entonces, el análisis de clasificación o análisis de... Sí, dígame. Sí, una preguntita antes de empezar clasificación. Sí. De manera como de resumen, ¿cuál sería como ese pool de aplicaciones en donde yo puedo aplicar estas técnicas correlativas? Bueno, yo las aplico, por ejemplo, yo trabajo mucho en el área de riesgo. Entonces, yo estas técnicas las uso previas a modelar, ¿sí? Previas al modelamiento. ¿Por qué? Porque uno necesita detectar, por ejemplo, datos atípicos. La técnica me permite detectar datos atípicos. Por ejemplo, yo voy a analizar clientes de una entidad. Entonces, allí inmediatamente yo hago una técnica de estas y ya yo sé que ese cliente tiene unos ingresos altísimos porque me aparece por allá, es de los puntos que pinta la técnica. Entonces yo la uso previa, o sea, las fases con las que uno hace un modelo, si se va a ir a modelar. Si uno se va a describir, pues ahí lo tiene. Pero si uno se va a hacer modelos, estas técnicas le permiten eso primero, como una aplicación en la parte de modelamiento, son las fases previas a un modelamiento, que le permiten limpiar datos. ¿Sí? Le permiten detectar cosas atípicas o ver si los datos están normales o ver qué relación está haciéndose con esta, me permite ver qué variables de pronto son más importantes que otras, me permite, bueno, eso como en la parte de modelo. Además me permite transformar datos, bajar la dimensionalidad, etcétera. Si lo quiero para modelar, ¿sí? Si lo que quiero es simplemente describir, ¿sí? Como por ejemplo, en estudios de docencia. Yo los he utilizado bastante también. Yo los he utilizado en el estudio de docentes. Por ejemplo, para mirar cuando hacen las evaluaciones que están tan de moda en la evaluación docente, que son esas evaluaciones 360, que por un lado evalúa al jefe, por el otro lado evalúa al docente, el estudiante, por el otro lo evalúa el mismo, por el otro lo evalúan los pares, a ver si todos van para el mismo lado, porque uno pinta el gráfico de correlaciones y a veces por acá va la autoevaluación, por el otro lado va el estudiante. Si esta gente se está viendo de manera diferente, una es la manera con que lo mira el estudiante, otra cosa es con lo que lo mira esto. Entonces, se puede usar en muchas partes descriptivas solamente, ¿sí? Yo los utilizo también para validar instrumentos. Estas técnicas se usan mucho en validación de instrumentos estadísticos. Cuando usted construye un instrumento de que quiere medir algo, una de las fases que tiene la validación de instrumentos, una es la validación constructo, otra es la validación de la estructura y así sucesivamente, validación por expertos, una de manera de validarla. Yo meto esto a un estudio piloto y de ahí miro si efectivamente, como esto descompone en dimensiones, yo puedo ver si efectivamente el instrumento le está apuntando a lo que es.
Esas son las que yo he utilizado más, ¿sí? En la parte de previa a los modelos para describir situaciones, ¿sí? Que solamente quieren descripción y para validar instrumentos, yo particularmente. Ahora, yo he visto también mucha gente que lo usa en finanzas, como les decía, ahí está para inmunizar portafolios. Lo he visto el otro día que fue lo que hizo un chico que vi en finanzas. Yo no recuerdo, pero en finanzas sí lo utilizan. Me acuerdo de ese portafolio porque estuve mirando el trabajo de Mariano y él lo usa, un español que trabaja bastante estas metodologías también, y él trabaja en el ámbito financiero. Entonces me mostró esta de que él hizo, de usarlo en inmunización de portafolios, pero lo he visto por ese lado, mirando esa parte. Y yo los uso en el área de riesgo. Yo particularmente en el área de riesgo, en SARLAF, en riesgo de crédito, en riesgos, bueno, de mercado no, porque de mercado, la verdad, solo para describir, pero el mercado no. El mercado para eso está ya el modelo de Black Litterman, pero sí para mirar el comportamiento. En el área de crédito, mercado, operativo, no, operativo, pues solamente para hacer descripciones de las pérdidas que están allí, sea netamente descriptivo, pero sí previo a modelo. Yo por lo general, antes de hacer cualquier modelo, me voy por estas técnicas, ¿sí? Eso es lo que pues yo por lo general las he utilizado. Y en segmentación, uy, ahí sí que me sirven, ¿sí? Ahí sí que me sirven en segmentación, ¿sí? Pero hay una amplia gama de aplicaciones de estas técnicas, ¿sí? Los de marketing, uy, en marketing sí que utilizan estas técnicas, ¿sí? En marketing incluso utilizan otra técnica muy parecida a esta que se llama el escalamiento multidimensional, ¿sí? Yo les mostré dos aplicaciones de marketing, que fue el de whisky y el de los colores, que fueron técnicas que fueron aplicadas en marketing. Entonces, la verdad es que se aplican en muchas áreas, ¿sí? Como pues para hacer un resumen como pedía el caballero, ¿sí? Entonces, continuando con esta parte que, como les decía, ya es prácticamente la última parte que vamos a mirar en este curso, es el análisis de clasificación, y ya vamos a mirar por qué este análisis lo puedo enlazar con las técnicas factoriales. El análisis de clasificación o formación de clúster o de segmentos es un área no solo de la estadística, porque realmente hay muchas técnicas de clasificación que, aunque usan elementos estadísticos, no están inmersos totalmente en ella. Hay unas técnicas que han nacido de las matemáticas, pero es el proceso de buscar grupos de elementos con respecto a un conjunto de variables. Ya, básicamente, eso es el análisis de clasificación. Aquí voy a hacer un poquito de una referenciación. Y es que uno puede encontrar estos análisis de clasificación inmersos en dos cosas que a veces los usuarios mismos se pierden en la utilización del concepto. Y es que básicamente hay una diferencia entre clasificar y segmentar. Entonces, vamos, yo voy a hacer esta aclaración porque a veces, ¿será que es igual clasificar que segmentar? Aquí viene unos aspectos que hay unas personas que dicen que no, que eso es diferente. Que clasificar es simplemente tomar información que viene dentro de un conjunto de datos y armar grupos por una o varias variables que ya están predeterminadas, que existen dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, que yo tenga un conjunto de clientes y tenga una variable que me diga si el cliente es jurídico o es natural, ¿sí? Entonces, yo aquí abro y digo, pues por aquí están los clientes jurídicos, por aquí están los clientes, las personas naturales, ¿sí? Y ya, yo hice un proceso de segmentación. Y van a decir, no señor, usted clasificó, usted hizo una clasificación.
de elementos por una variable. Lo mismo, o si puedo tener, por ejemplo, por regiones de nacimiento. Ah, pues yo tengo unos que nacieron en la costa, otros en el interior, en la zona de Antioquia, en la, bueno, qué sé yo, en la Orinoquía, en la Amazonía, en la zona, bueno, en las... Entonces, aquí ya. Es que yo tenía una variable, ¿sí? O puede ser mix, conjunto de variables que me permiten armar estos grupos. Esto es lo que la mayoría de los autores van a llamar técnicas de clasificación, que pues usted no tiene que hacer nada, con un filtro que haga ya tiene, ¿sí? ¿Puede hacer modelos que involucren la clasificación? Sí, ¿ok? Entonces, eso es, primero que todo, lo que es la clasificación. La segmentación, ¿qué es? La segmentación, fíjense que aquí ya hay una variable que a mí me permite, o un conjunto de variables, mix de variables. Vamos a suponer que sea una variable, no importa que sea una sola o mix de otras, que me permiten de por sí coger un conjunto de datos y armar grupos. La segmentación, por el contrario, es, mire, usted tiene un grupo de datos, ¿sí? Y usted tiene un conjunto de variables como las hemos ido mencionando. Usted tiene el individuo 1 hasta el individuo n y tiene un conjunto de variables por los cuales están medidos sus individuos y usted puede mirar a ver si esos individuos con respecto a todas las variables que están allí se parecen o no. Entonces usted dice, ah, es que por respecto a esta variable y esta variable, estos se parecen, en cambio estos se parecen a otro grupo y estos a otro grupo. Es decir, que a la hora de la verdad, el objetivo de un análisis de segmentación, pues es construir particiones de esos y buscar elementos o grupos que sean homogéneos en su interior y heterogéneos entre sí con respecto a las variables. A la hora de la verdad consiste en buscar una variable clasificadora que me indique a qué segmento o a qué grupo pertenece. Esa es la diferencia entre segmentar y clasificar. Pero, y aquí viene un pero grandísimo, esa diferenciación no viene de los estadísticos. Los estadísticos, cuando ustedes miren literatura, bibliografía estadística, para los estadísticos es sinónimo clasificar de segmentar. Esa diferenciación entre segmentar y clasificar realmente lo hicieron las personas básicamente que trabajan, ¿sí? Que trabajan en minería de datos, ¿sí? Esa clasificación, esa diferenciación que nosotros estamos, que les acabo de decir, no viene de la estadística. Por eso es que pueden encontrar si buscan en los buscadores respectivos, esa diferenciación vino básicamente de esta minería de datos y la van a encontrar que en estadística van a encontrar artículos de análisis de clasificación y cuando ustedes van a ver es lo mismo que segmentar. Entonces, esa es una primera cosa que quería pues mostrarles. Por ejemplo, es un software gratuito de minería de datos. Bueno, yo no tengo aquí datos, hasta acá se llama Weka, es un software gratuito. Y si ustedes ven en las pestañitas que están las técnicas que aparecen allí, ellos las agrupan, técnicas de clasificación y técnicas de clúster. ¿Por qué hacen esa diferenciación? Vuelvo y digo, en el campo de la estadística no la van a encontrar, ¿sí? No lo van a encontrar. Entonces, por eso en la diapositiva, a propósito, le coloqué técnicas de segmentación. Bueno, entonces eso quería primero que todo hacerles esa aclaración. Ahora sí, pues para dejar introducidas un poco esta parte de las técnicas en el día de hoy, pues quería simplemente pues que mirar. Ay, un momentito. Bueno. Profe, en el chat hay una pregunta de una compañera.
Ay, no he mirado. Muchas gracias. Estaba por acá mirando con... Ok, con mucho gusto, Estefan o Edna, no sé cuál de las dos le gusta más. ¿Cuál es la diferencia que ellos dicen entre clasificar y segmentar? Como le decía, usted tiene aquí la información. Aquí tiene información de los clientes. Y aquí estoy poniendo una información de los clientes. Usted aquí tiene el cliente 1, el cliente 2, hasta el cliente enésimo. Y usted dice, aquí está si es femenino o masculino, aquí está el género. Entonces está femenino, masculino, femenino, masculino. Entonces se coge, filtra en Excel, por ejemplo, y arma dos grupos, los femeninos aquí, los masculinos acá. Lo que llaman clasificar, ¿sí? Esto es clasificar, ¿sí? Esto es hacer una clasificación. Usted ya tiene una variable dentro de ella que le permite armar los grupos de manera directa, ¿sí? Eso es lo que llaman técnicas de clasificación, esas técnicas de minería de datos, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene clientes buenos, malos. Ah, bueno, tiene el grupo de buenos, tiene el grupo de malos. Ya, clasificó. La segmentación es más complicada porque la segmentación es cuando usted le dice, vea, usted tiene este grupo de clientes, ¿sí? Y aquí tiene los ingresos, los egresos, los activos y los pasivos. Dígame qué clientes se parecen de acuerdo a sus ingresos, egresos, activos y pasivos. Aquí usted no tiene una variable que le diga, ah, es que estos se parecen con respecto a ellos. No, usted precisamente el objetivo de las técnicas de segmentación es buscar a qué grupo pertenece cada uno de ellos de acuerdo a este conjunto de variables. Esa es la diferencia entre segmentar y clasificar, ¿sí? Usted ya en la clasificación lo tiene listo. En la segmentación tiene que construir esta variable que le permite armar los grupos. Ya esa es otra cosa diferente, ¿sí? Son cosas totalmente distintas, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia básica entre segmentar y clasificar. De hecho, fíjense que esto parece hasta trivial y tiene una importancia muy grande. En SARLAF, para los que de pronto han trabajado en esa área, que es el sistema de administración de riesgo, de lavado de activos y financiación del terrorismo, le dicen en la norma a las entidades que están vigiladas y que tienen que por obligación realizar este proceso de segmentación. Hay entidades que han sido multadas porque van a irlas a mirar y hacen un proceso de clasificación y no de segmentación, ¿sí? De segmentación es buscar clientes que tengan, hablo de clientes porque como les digo, yo trabajo mucho en el área de riesgo, entonces pues esto es prácticamente pues lo que yo hago con mucha frecuencia en mi vida profesional. Entonces le dicen a uno, segmente, y le dan a uno, aquí no le dicen a qué grupo pertenece, le dicen, vea, segmente por los ingresos que tienen las personas, los ingresos, egresos, activos, pasivos, volumen de transacciones que hacen y la actividad económica. Entonces, usted ahí tiene que buscar la manera de ver quiénes se parecen, ¿de acuerdo? A los ingresos, a los egresos y a las actividades económicas. Entonces, y multas de mucho billete, sí señora, es cierto, señor, que Sebastián, sí, y multas de mucho billete, sí señor, es cierto, sí, es verdad. De Balco Pichincha, creo que si mi memoria no me funciona, le colocaron una multa hace algunos años por precisamente ellos llegaron a mirar y les dijeron, ay, mira, aquí está mi segmentación. ¿Cuál segmentación? Le dijeron, ah, Seguras Alianza Positiva. Ah, mire, ahí está confirmándoles, mejor dicho, ahí hay. ¿Por qué? Porque no hacen. Son dos procesos diferentes. Sí, son dos procesos diferentes. Muchas gracias por confirmarnos acá lo que les estoy diciendo. Entonces, el objetivo de la segmentación es buscar grupos de individuos que sean homogéneos en su interior y heterogéneos entre sí, de acuerdo a las variables que consideran para realizar esa agrupación. Esa es lo que es el análisis de segmentación. Dentro de las técnicas de
segmentación hay muchas técnicas en la literatura consideradas como técnicas de segmentación. Por ejemplo, ¿sí? Están esta, que es la que nace desde la estadística, que se llama el análisis de conformación de clúster. Las técnicas factoriales están allí, pero hay otras técnicas que se llaman que las nubes dinámicas, las amarradas a ellas, regresiones con nubes dinámicas, están las tablas de cruzadas, que son técnicas que son basadas en cosas subjetivas, están las redes neuronales, están los árboles de clasificación. Bueno, eso hay una cantidad de técnicas, ¿sí? Hay muchas técnicas. Eso daría hasta para otro curso, ¿sí? De mirar todas las técnicas de clasificación, ¿sí? O de segmentación, porque estoy en la estadística. Entonces, como les decía, estas van a ser las mismas. Sabemos que para SARLAF no, y para los de minería de datos no, pero en estadística sí van a ser las mismas. Para evitar esto, las voy a llamar simplemente técnicas de conformación de clúster, ¿sí? O sea, de esos grupos. Dentro de esa técnica estadística, yo me voy a ir por la estadística porque es la que pues estoy metida en el ámbito estadístico. Entonces a los estadísticos pues nos gustan las técnicas estadísticas, ¿sí? Entonces, las técnicas estadísticas dicen que existen dos grandes técnicas asociadas a esta conformación de clúster, que son las técnicas jerárquicas y las técnicas no jerárquicas. Generalmente, aunque esto es en teoría, en la práctica uno las hace dependiendo del equipo, lo que aguante el software, ¿sí? Pero en la teoría le dicen a uno, ¿sabe qué? Utilice la clasificación jerárquica cuando el número de elementos que se tenga no es muy grande, ¿sí? Y que la clasificación no jerárquica es cuando el número de elementos es muy grande. Pero eso, vuelvo y digo, eso es en la teoría. En la práctica, si el computador aguante, mire a ver cuál técnica va a utilizar. En todo caso, están esos que les decía, los no jerárquicos y los jerárquicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Y por qué lo recomiendan con pocos elementos y con muchos elementos? ¿Por qué? Porque en las no jerárquicos, el número de grupos, el número de clases, el número de clústeres o de segmentos se establece con anterioridad. Y lo que hace el algoritmo de clasificación es buscar los individuos que pertenecen mejor a cada una de las clases. Es decir, yo le digo, hay 5 clases, ¿sí? Entonces, el algoritmo lo que tiene por dentro es un algoritmo de optimización. Es un algoritmo donde yo lo que hago es, una vez le doy el número de clases a el algoritmo, él empieza a hacer la mejor partición en 5 lo más posible. Es decir, busca 5 grupos de individuos que se parezcan lo más posible entre ellos. Quizá la técnica más utilizada dentro de estas no jerárquicas es esta técnica que se llama Cummings, ¿sí? Que ya la mencionó un compañero por aquí anteriormente, ¿sí? Cummings, casi que usted pregúntele a alguien, algún estadístico, por decir algo. Ay, mire, tengo estos datos para segmentar. Venga, ay, listo, venga, usemos un Cummings, ¿sí? Esa es la técnica que brota espontáneamente en los estadísticos. Es una técnica no jerárquica, ¿sí? Alguien se podría preguntar, ¿y de dónde pepino saco que el número de clases es cuál? ¿Sí? Bueno, hay maneras de observar, de mirar el número de clases, ¿sí? O sea, esta no es ninguna preocupación, este es el K, es decir, hay que dárselo a la técnica. Sí, el número de clases, ¿cuántos clústeres voy a armar? Porque alguien podría decir, ¿y yo por qué tengo que saber cuántos grupos tienen mis datos? No se preocupen que hay manera de saber. Hay distintas metodologías que van a permitir saber cuántos grupos tengo dentro de mi conjunto de datos. En las técnicas jerárquicas no se hace de esta manera. Lo que se hace es construir un árbol. Ese árbol se llama dendrograma.
porque viene de la palabra griega dendrón, que significa árbol. Lo digo porque hay algunos que le dicen dendograma. No es dendograma, es dendrograma, así como las dendritas del cerebro, que precisamente se llaman así porque tienen un tipo árbol. Entonces son dendrogramas, ¿sí? Y esas árboles lo que hacen es que nos presentan cómo están agrupados mis datos, ¿sí? Lo que hacen las técnicas es establecer ese árbol para que yo vea cómo están los grupos de elementos que yo estoy intentando armar. Una de las técnicas más utilizadas, yo no voy a presentarles todas porque la verdad es que, como les digo, esto daría para otro curso completico de segmentación. De hecho, en las universidades, pues uno ve las técnicas de segmentación básicamente en bastante tiempo. Entonces, uno de los métodos más utilizados es este que se llama el método ascendente de Ward. Lo que voy a hacer es que les voy a presentar de manera resumida, por supuesto, las dos metodologías y voy a ver cómo se enlazan con las técnicas factoriales. Sea cualquiera de las metodologías que yo escoja dentro de la conformación de clúster, sean jerárquicos o sean no jerárquicos, sí es necesario establecer cuándo un elemento se parece a otro. Porque es que precisamente en la definición dice, pues yo voy a mirar cuando dos individuos se parecen dependiendo de sus distancias, ¿sí? Dependiendo, pues claro, este individuo, por ejemplo, que yo tengo el individuo 1, que estoy solamente con ingresos y egresos, ¿sí? Solamente tengo dos variables para hacerlo más sencillo el ejemplo. Tengo 3 individuos. Es que de sus ingresos tiene 5 millones y de egresos tiene 3 millones. Se gana en ingresos 6 y tiene 3,5 millones de egresos. Y se gana 20 millones y de egresos tiene 15 millones. Pues es obvio que esto se parece más a esto que a ¿sí? ¿Por qué? Porque yo veo que está más cerquita. El problema es que defina qué es más cerquita, ¿sí? ¿Qué es cerquita o qué es lejos? Entonces, por eso las técnicas de segmentación van a necesitar el concepto de distancia, ¿sí? O un índice de similaridad o de disimilaridad. Pues de disimilaridad puede haber cuando no son similares y de similaridad cuando son similares. Uno diría, no, pues la distancia, eso es fácil, eso hay una distancia. No, eso hay muchas distancias. Uno generalmente trabaja con la distancia que le enseñan por allá en los cursos de cálculo, ¿sí? En los cursos de cálculo, ¿qué le dicen a uno? Le dicen, vea, dos cosas son cerquitas o poquitas cuando utilizan la distancia euclidiana, ¿sí? Entonces, esta es la más utilizada. No quiere decir que sea la única que aparece. Existen que la distancia City Block, la Manhattan, la de Mahalanobis, bueno, eso hay una cantidad de distancias, ¿sí? No es la única. En el libro de métodos, análisis y métodos que les mencioné, ellos hacen un muy buen análisis de presentación de todas esas distancias y les explican cómo son esa cantidad de distancias que hay. Para los que quieran mirar ese libro, ellos allí les presentan toda esa cantidad de distancias. No lo tengo aquí, no. Pero no lo tengo abierto, pero por acá este libro de análisis de datos, métodos y ejemplos es denso matemáticamente hablando, como les decía, es denso, pero está muy bien estructurada la parte de las distancias que ellos acá tienen. Uy, bueno, eso casi ni se ve, pero porque pues este libro no es que es una fotocopia de un libro de PDF, pero bueno, aquí está, por aquí está la parte de la clasificación que ellos están utilizando, pero para los que los quieran leer,
Aquí están varias metodologías. Bueno, ahí está el método de nubes dinámicas que les mencioné. Eso hay una cantidad de distancias. Pero aquí en el texto, como les digo, pueden encontrar muchas de las cosas que les estoy hablando bien formalizadas, ¿sí? Aquí están los métodos de clasificación. Como este es un libro estadístico, pues mandan la palabra de clasificación y pues aquí encuentran muchas distancias de las que, bueno, las técnicas jerárquicas, las no jerárquicas, las no sé qué, pero por ahí pueden encontrar una cantidad de distancias, ¿sí? Pero en todo caso hay que establecer cuál es la distancia entre los individuos para saber, pero cuando los datos son de tipo continuo, la distancia que más se utiliza es esta distancia euclidiana. La común y corriente, la que uno le decían por allá en el colegio. Ay, mire, ver, tengo este vector de coordenadas 1, 3 y tengo en R2 por lo menos. Sí, y este que tiene coordenadas 3, 8. ¿Cuál es la distancia entre esos dos vectores? Ah, pues simplemente la distancia entre ellos dos es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De 1 menos 3 al cuadrado más 3 menos 8 al cuadrado y listo. ¿Sí? Esa es la distancia euclidiana común y corriente, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, falta hacer esa operación matemática. Ah, que es que tengo tres variables, aquí 10 y aquí 20. Ay, pues agréguele más 10 menos 20 al cuadrado. Y eso ahí no hay límite, pues, teóricamente, respecto a la dimensionalidad de los vectores en los cuales yo quiero hacer la distancia. Pero aquí hay un pero, y es que las variables tienen que ser de tipo continuo, ¿sí? Ay, ¿qué pasa si las variables no son de tipo continuo? Hay otras distancias, ¿sí? Por ejemplo, entre variables categóricas hay otra distancia que se suele utilizar que se llama la distancia de Gower, ¿sí? Bien demorado que es el algoritmo, pero bueno, existe, ¿sí? Esa es una distancia que hay muchos artículos que han utilizado esa distancia cuando los datos son cualitativos. Aquí vamos a hablar de datos solamente de tipo continuo, ya van a ver por qué solamente vamos a mencionar los datos de tipo continuo. Entonces, vamos a mirar la primera técnica, ¿sí? La voy a dejar apenas enunciadas porque pues ya veo que el tiempo se me va a acabar. Pero voy a simplemente dejar un poquito ilustradas las dos técnicas. Igual mañana pues las vamos a mirar y es la técnica Camins, ¿sí? Entonces ¿qué horas son? No estoy viendo aquí el computador, no le veo la hora. Ahora sí, son las 9:54. No, ya se me acabó el tiempo. Entonces, en el día de mañana les voy a presentar un poquito las dos técnicas y un ejemplo aquí en R, cómo hace R esta clasificación. Esta es la misma técnica Camins, ¿sí? ¿Por qué? Aquí aparece como alrededor de centros móviles, porque pues el título en inglés es Camins. En español, K-medias le puedo llamar, pero hay algunos que hicieron otra traducción diferente, que fue clasificación alrededor de centros móviles, ¿sí? Camins. Entonces, vamos a mirar en el día de mañana cómo funciona Camins, qué es lo que hace Camins, cómo funciona WART. Les voy a mostrar un ejemplo. Les voy a regalar a los que quieran un ejemplo en Excel a mano, hecho Camins a mano, para que vean y entiendan cómo funciona de verdad la técnica, que es un ejemplo que está en el libro del profesor Campo Elías Pardo. Y les voy a presentar la técnica de WART y cómo se hace en R. Ya para finalizar, que pues esto lo voy a presentar en la primera hora y media, digámoslo así, voy a cerrar el curso con esa técnica, el análisis factorial discriminante, que es una técnica muy rápida, pues para mostrarles un poquito del panorama de las técnicas más utilizadas y que pues pueden encontrar en estos textos, ¿sí? Y bueno, con esto pues terminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia, gracias a usted, Carlos, que nos entregó unos ejemplos muy bonitos. Ay, por acá arriba estaba, venga, yo se la copio, lo de la asistencia.
A ver si aquí la puedo. Ay, bueno, aquí no. Sí. O alguien. Ah, bueno, ya se la dieron. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Feliz día y nos vemos mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta mañana. Con mucho gusto. Hasta mañana.